digamos que esa sea mi variación en este ciclo. Solamente le cambio el plano. Entonces, si le podría acá, en vez de la columna, en eje de 1, el muro, ¿cómo cambiaría el KLX? Y a este punto hay que mencionarte que aquí se llama KL a rigidez lateral. Lo que pasa, y bueno, rigidez en inglés se llama stiffness. ¿Ya? Por alguna razón la rigidez le ponen K desde el resorte, desde la rigidez del resorte K, y como es lateral es L. Entonces cuando pongo KL o K nomás es la rigidez lateral. Como algunos preguntaron qué era el KL. Y X porque es la dirección X. Entonces, ¿cómo cambiaría? De la siguiente manera. En X tendría entonces 3 columnas C1, entonces serían 3 por KS1, más 2 KS2, más el K del muro, porque este se cambiaría por muro, más 3 KS3, y más 3 KA1, más 3 KA2, que son los arreglos. Ese sería el cambio. ¿Ok? Ok, eso es lo que les quería indicar y ya que creo que con eso ya está completado el tema de rigidez lateral, importante. En teoría, según lo que tenemos programado este sábado, deberíamos tener el tema de análisis pseudotridimensional, que es básicamente, en principio, si ya calculé las rigideces laterales, entonces cómo ensamblo eso en una matriz de rigidez de la siguiente manera. Las fuerzas sísmicas se van a repartir en función de la rigidez lateral. Entonces, por ejemplo, si vemos que este cuarto sea todo el edificio, ¿correcto? O este ambiente. En este sentido tengo el muro de allá y el muro de acá, que digamos que sea estructural. Yo sé que algunos son triángulos. Digamos que estos muros sean dos muros. Si ambos muros tienen la misma rigidez y viene una fuerza sísmica de 100, 50 para allá, 50 para allá. Pero si digamos que este muro sea 2 veces o tenga el doble rigidez que el que está atrás, entonces de 100 se va a 66 acá y 33 al otro lado. Esa es la importancia de la rigidez lateral, porque en función de la rigidez lateral se reparte la fuerza sísmica. El análisis pseudotridimensional es, una vez que calculé la rigidez lateral, que es uno de los pasos, que es el primer paso específicamente de eso, hay 7 pasos para calcular cómo se divide la fuerza sísmica entre cada eje. Eso es. Y ese análisis pseudotridimensional es importante porque lo van a hacer en su trabajo. Lo hacen en las evaluaciones escritas, a veces en el examen final, pero para un caso bien simple, del piso. ¿Okay? Entonces, de esta forma veamos también, porque también falta un poco de teoría, seguramente el sábado, por un tema de avance, puede ser que hago un poco de teoría y la otra mitad a y así. Pues es importante que lo tengan. Son estos 3 temas que vemos prácticos, que es acá rigidez, el otro es análisis tridimensional y el siguiente que vamos a ver es cálculo del peso sísmico. Es lo primero que hacen en su trabajo final. Ahora sí, déjenme una media horita nada más de seguir con el tema de la teoría, de unidad 1. Saben que vale 8 puntos, ¿no? Entonces sí, es importante darle la teoría. En el examen se puede usar norma, ¿no? Sí. ¿Pueden ver qué? Este aquí no es norma. O solo tengo que imprimir el 20 y el 30. Este es el reglamento. Sí, por usar eso. No quiero imprimir el 20 y Puedes usar eso. Lo único del tema es que mientras más hojas tengas, no necesariamente es mejor. Ah, no, me decía más para no imprimirlo. Sí, normal, puedes usar eso. Te digo porque como vas a tener, como vas a hacer aulas así y tienes carpetas reducidas, mientras más material tengas, no necesariamente es mejor. Tienes que saber dónde están las cosas. Pero que ya les pueden decir algunos alumnos que han llevado, pues están llevando su segunda vez, que el tema no es
imágenes por recalcarlo, el tema no es tener varias hojas, sino saber cómo aplicarlo y ya haberlo practicado antes, ¿no? Porque si en el mismo examen lo practicas, los temas de tiempo generalmente no vamos. Y hay algunas evaluaciones, no digo la PC2, pero por ejemplo la PC2 del ciclo pasado tenía algunos cálculos de más respecto a otros ciclos, con lo cual la PC2 lo dable era sumar puntajes, no tratar de resolver todo. Hubieron algunos que se quedaron en solamente las 3 preguntas uno, por tratar de resolver todo. Pero fíjate también el puntaje que les dan. A veces el cálculo puede ser largo y el puntaje poco, no traten de tener una estrategia también en esas ocasiones, ¿no? Entonces, acá en riesgo sísmico, lo que he subido también es el informe del sismo de... ya, subí lo siguiente. Yo les dije que la charla de Sensico, la de 020, el Sensico cada año está haciendo charlas como de actualización de la norma y cuáles son los retos de la norma y lo que se ha incluido en las próximas acciones. Por ejemplo, el del E020 está ahí, esta creo que es del 2021, que lo encontré en YouTube. Ha habido una de este año, pero no lo encontré grabada ahí. Si es que algunos se enteran más hacia la segunda mitad del año, también lo vemos. ¿Sí? Luego lo que he visto, o lo que he puesto, es el reporte del IGP del 15 de julio, ¿no? El Día del Padre. ¿Se acuerdan muchos de ese movimiento cívico, ¿no? Entonces, para poder verlo nada más como reporte, ustedes ya están familiarizados con esto. En este caso fue el IGP, ¿no? El CISMIC también tiene su parte, el IGP también, si estamos en la página, y esto por ejemplo es el del 15, tuvo una magnitud de 4, ya sabemos la diferencia entre intensidad y magnitud, intensidad que mide de forma subjetiva en función a la percepción humana, ¿no? Y a los daños, y la magnitud mide energía liberada, ¿no? Que hay distintas escalas, escala de Canamor y demás, y la intensidad finalmente se identifica. Entonces, la magnitud en este caso fue de 6.1, ambas son complementarias, magnitud y el epicentro, bueno, acá les indica algunos ángulos de cruzamiento y fueron más o menos a 30 kilómetros al suroeste de la provincia constitucional del Callao, con una profundidad de 49, que si ustedes revisan creo que sería un sismo superficial, ¿no? Porque había sismo superficial, intermedio y profundo en función del foco. Está en la diapositiva. Para eso justamente este lenguaje común es el que tenemos que nosotros. Entonces, una magnitud de 6.1, y ya les dije en la clase pasada, y lo vuelvo a repetir, cada magnitud puede ser 32 veces más de liberación de energía. La magnitud está en escala logarítmica, así que esa facilidad de que vengan sismos pequeños para que libere energía y no venga un sismo grande es mentira. Puede venir varios sismos pequeños y un sismo grande. Entonces 6.1, ahí más o menos está, en la estrella está lo que ocurrió en el epicentro, y de ahí acá están las distintas estaciones acelerométricas con las que se miden, ¿no? Algunas son de Sensico, otras del CICO, otras del IGP, las que están en azul. Pues acá tenemos a las distintas estaciones más o menos en centímetros sobre segundo cuadrado, cuánto captó, coordenada seca, componente este vertical, norte y este, ¿no? Horizontal. Entonces, más o menos, si es que vemos norte y este, las aceleraciones máximas, ojo, acá está hablando de la PGA, el Peak Ground Acceleration, del acelerograma, más o menos de las estaciones, creo que lo máximo hacia el ojo, 236, ¿no? Que fue en el Agustín. 236. Eso más o menos cuánto de aceleración de gravedad es. 233 entre 981 es más o menos 236 entre 9.81. 981, o sea, 24%, 0.24 G más o menos. 250, hay un poco más, 251, pero lo que voy es más o menos 0.25 G en la estación máxima. Nosotros sabemos que el terremoto deseado es 0.45 G, o sea, todavía es el doble de aceleración. El doble de aceleración.
para que vean pues que en realidad los sismos que tenemos no son tan fuertes como el que en teoría se diseña a nivel de aceleraciones. ¿Qué significa lo que está en negrita? Hay algunos que parece que tienen negrita, los números. Por ejemplo, Creo que son los máximos respecto a los componentes. Norte-este. de Los cada código. componentes, esos tres, el máximo. El máximo de cada código. Y zetas arriba abajo, ¿no? O sea, Z es vertical. a ver, eran 3, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos. Después acá tenemos, este es por el kilogramo porque es un reporte más detallado. Lo que hemos visto en el circuito de frente le daba el acelerograma. Esto ya es un reporte, esto se hace generalmente a horas, ¿no? Lo de circuites en minutos. Entonces acá tenemos, por ejemplo, el mapa preliminar de sacudimiento en función de centímetros sobre un cuadrado. O sea, en función de la zona de influencia, obviamente, como se va viendo, conforme voy alejando el epicentro, la aceleración es mucho menor, ¿no? Eso es a nivel de regiones. Y finalmente el anexo, que son algunos espectros de respuesta y formas de onda. Y acá ya tenemos por cada estación, justamente, ¿no? Recuerden que son tres: norte, este, que son las componentes horizontales, y vertical o Z, ¿no? Y las aceleraciones máximas o el PGA, pero por cada aceleración. Así lo que tenemos en dato tabulado o en gráfico, ¿no? ¿Y qué es lo que tenemos acá al costado? Esto es lo que les dije que es su espectro de respuesta. Luego vamos a ver qué es la aceleración espectral, que lo tomen, lo que es espectral en sí, pues como valores máximos, ¿ya? Entonces la aceleración espectral es un valor máximo que me va a servir como un cálculo intermedio para luego calcular mi aceleración por piso. En simple es eso. En simple. Ahora, en detalle lo vamos a ver aceleración espectral un poco antes del parcial, la semana 7 o 6. Y acá tienen los distintos acelerogramas y ya lo demás es completado en acelerogramas. Así que... Indico que esos reportes demoran solamente horas en hacerse, ¿no? Sí, bueno, sí. Horas o un día más. O sea, por ejemplo, el sismo que hubo ayer en Pisco, ya sería el reporte, ¿ya? Sí, ya debe ser el reporte. Sí, ya debe ser. Está automatizado. Si te das cuenta, todo eso, sabe poner tabulado de distintas estaciones, entonces se puede automatizar rápido, no requiere un mayor análisis. Ya después hay otros que son ya reportes con historia, contexto, daños, eso ya se hace para... Lo último que viene es para el pico 2007, ¿no? Cuando ya es un terremoto, eso ya es un poco más elaborado. Ya, eso es lo que les quería indicar acá. Acá he puesto también en la página de SISMIC y el IGP los anexos para que ustedes puedan ver un poco más. De hecho, después de cada sismo sería bueno que vean esto. Se pueden también conectar a las redes sociales de estos institutos, y lo que se suele compartir justamente después de cada terremoto que más o menos sienten, o de cada evento sísmico, ¿no? Son justamente esto que están viendo. Y esto de acá es algo preliminar, el mío Vidal, pero es vamos a ver si carga. Es en la página web una forma simple, aunque todavía me parece no tan aterrizada para el usuario, de estimar daños en viviendas. Lo ideal sería pues que llegue hasta decirte necesitas reforzar en general esto, probablemente esto. Pero bueno, de forma simple, tú le pones algunos datos, ¿no? Le pones la zona, el tipo de edificación, el tipo de ladrillo, si hubo supervisión en obra o en diseño, y te estima un índice de daño, ¿no? El tema es que este índice de daño es un dato muy ingenieril, o sea, no es para el usuario real, ¿no? Pero es una primera intento a nivel de proyecto de UNICE en ciclo para una implementación de una herramienta digital para un cálculo de vulnerabilidad de riesgo de viviendas de habilidad comunal. Es un primer intento, no está mal, pero aún así lo que muestra, si ustedes llenan, no muestra porque puede demorar mucho. De hecho, yo antes de subirlo lo he hecho. Te pide primero llenar tu usuario, términos y condiciones, acepto. Luego te pide llenar tus datos, en fin.
Luego te pide la ubicación de tu vivienda, año de construcción, ancho, largo, número de pisos. Obviamente estamos hablando solo de albañilería, no estamos hablando de concreto, de albañilería, ¿no? Características de vivienda, si tipo de unidad de ladrillo, si un nivel de terrajeo, alguna muestra o foto de vivienda si es que tiene. Y lo que te muestra al final es un diagnóstico de índice de daño. ¿Cuál es el índice de daño de distintos escenarios de terremoto? Pero eso todavía no es un término o una medida que sea por usuario. Me explico. Por ejemplo, cuando alguna vez nos mandaron a hacer un análisis sísmico de la torre de Interbank y participamos en la licitación, lo ganamos productivamente porque las demás oficinas de algunos profesores lo que hacían era el típico análisis sísmico, dinámico, estático, lineal y ya está. Hasta un tiempo historia no lineal. Entonces nosotros nos fuimos a la parte no lineal. ¿Por qué? Porque lo que quería justamente la gerencia, y explicábamos, o la dirección, era evaluar qué porcentaje de daño tendrían de distintos escenarios de sismo y cuál sería aproximadamente su costo de reparación para ver si es que les conviene ya reforzar antes o de repente en unos años, ¿no? Entonces, esa parte se hace con una parte no lineal, específicamente con curvas de fragilidad. Y bueno, tomando algunos tesistas de maestría y demás, se logró el costo y se llegó a SAR. Entonces, eso es lo que va aterrizado. Pero al gerente no le interesa que le diga pasa, no pasa de IVA o un término de ingeniería como índice de daño. El gerente lo que quiere es cuánto le va a costar reforzado, aproximadamente, ¿no? O qué nivel, o cómo estaría mi desempeño. ¿Estaría completamente operativo o tendría que cerrar para reforzar algunos meses? Eso es lo que me refiero porque no está aterrizado. Esto me da un índice de daño, pero para un usuario final como es ingeniero civil, no es de gran ayuda, ¿no? Igual no está de más lo puesto porque es un primer intento. Y de hecho, si alguno tiene una idea de una tesis más que se pueda mejorar esto, en ese de vulnerabilidad y aterrizarlo algo más, incluso de repente se puede entrenar varios modelos, ¿no? Con IA y de repente, no sé, enseñarles algunos tipos de fisura y demás y que el índice de daño lo pueda aterrizar un poco más y de repente eso asociarlo a un costo, no sé, o un ratio de costo, ya sería algo un poco mejor. Obviamente de forma referencial, esto no reemplaza al ingeniero, ¿no? Porque hay que ver el caso particular. Pero en la mayoría de viviendas de albañilería hay bastantes errores comunes. Entonces, no debería ser tan difícil entrenar un modelo para que en base a ciertas fotos de ciertas fachadas te digan problema de esto, problema de esto, problema de esto, se sugieran reforzar de esta manera. No debería ser tan difícil. Entonces, el riesgo sísmico, acá vimos esto. En la parte teórica, acá está, copié el capítulo de introducción. En la parte práctica ya hemos hecho lo de rigidez. Acá falta un poco la parte de riesgo, creo, si no me equivoco. Entonces, sí que vamos a acabar esta diapositiva y nos quedamos en la parte 2. En la unidad 2, específicamente en introducción a peligro sísmico. Y por eso copié este capítulo. Entonces, acá hemos dicho lo siguiente. Los sismos son vibraciones o sacudimientos de la corteza terrestre inducidas por ondas sísmicas al liberar energía elástica acumulada en la corteza, justamente esto intraplaca o interplaca. El origen de los sismos, principalmente tectónico, por tema de movimiento entre placas, ¿no? Son los más fuertes, y estas son todas las placas que hay a nivel mundial, ¿no? En nuestro caso, la placa de Nazca y la placa de Sudamérica. En nuestro caso, la placa de Nazca y la placa de Sudamérica, ya sabemos que es un borde de convergencia en subducción. Borde de convergencia en subducción. También hay otros orígenes de sismos, por los volcanes también, cuando se activa un volcán también se generan sismos, pero
digamos que son los menos comunes, ¿sí? En el caso de Ubina, en el 2017, cuando se aprobó esto en Arequipa, hubo también sismos, ¿no? Por fractura de roca, movimiento de gases. Algunos otros orígenes de sismos que no tienen que ver con placa tectónica, deslizamientos de masa de tierra, colapso de cavernas subterráneas o explosiones nucleares. En la tectónica de placas, y esto lo hemos explicado otra vez, pero lo refuerzo, saben lo que es la geología, la Pangea se dividió en lo que ya conocemos como los continentes, y eso a su vez generó el tema de las placas tectónicas, que están en la corteza. Algunas placas están en la superficie y otras son oceánicas. En el caso de la placa de Nazca, la placa sudamericana, la placa de Nazca es oceánica porque está en el fondo del mar, y la placa sudamericana agarra parte de la superficie, de la corteza de esa superficie. Por eso es que dice expansión en fondos marinos. Los fondos marinos se mueven arrastrados consigo los continentes. Generalmente cuando se produce un sismo con epicentro o hipocentro en una placa oceánica, es la que produce justamente los tsunamis. ¿Y por qué se mueven estas placas? Porque justamente ahí está el manto con la atmósfera y acá por corrientes convectivas hace que estas placas se puedan converger o diverger, ¿no? Y se van liberando energía conforme se van moviendo entre sí. Este es lo que estaba buscando la otra vez que no lo encontraba. Hay tres tipos de placas. Hay placa con borde de transformación o en cizalla como este de acá. Cuando dos placas vienen y es así, este es el borde de transformación. Un caso típico de borde de transformación, la falla de San Andrés en California. ¿Ya? Otro es cuando las placas se alejan, esto es un borde divergente. Y otra es cuando se acercan, es convergente. Y cuando se acercan y aparte una se mete por debajo de otra, es convergente en subducción, como ocurre en la placa de Nazca sudamericana. Esto que estoy explicando tan simple también puede ser una pregunta típica, ¿no? Se indica los tres tipos de bordes, grafica y explica, ¿no? ¿La primera cuál era, profesor? La primera borde de transformación. Sí. En el capítulo 2 del libro de Muñoz, ahí también está como texto, ¿sí? Igual estoy explicando acá. Ya saben que el capítulo o el libro nos sirve como complemento a estas diapositivas que no tienen textos. En realidad que deberían tener texto, pero bueno, sigue la línea que debería tener mucho texto en la diapositiva. La mayoría sabemos que las diapositivas en ingeniería son como parte del libro, ¿no? Sí. Bueno, ¿Los ves? Sí. Borde de transformación. Esto o en cizalla, ¿no? Porque va así, como un corte. Borde de transformación. Borde divergente. Se alejan. Y borde convergente. Se acercan. Y dentro del borde convergente hay una subclase que es cuando uno se mueve por debajo de otra, que es convergente en subducción. Como pasa en el caso de la placa de Nazca sudamericana. Acá si quieren están límite transformante, lo que es borde de transformación, límite divergente, lo que es borde divergente, límite convergente, borde de convergencia o convergente. Entonces, si yo quiero clasificar cuando ocurre un borde o un sismo entre placas o intraplacas, tengo que ver primero qué borde es. Y si ustedes recuerdan, en la diapositiva anterior había una imagen de todas las placas tectónicas y marcadas con diferentes colores en función de qué borde era, convergente y divergente transformación. Subducción es una subclase de borde convergente. Es cuando una se mete por debajo de la otra. ¿No? Es una subclase de borde convergente. Eso es lo que existe entre La que Nazca sudamericana. Sí, correcto.
Acá está, si quieren, los nombres: divergente, convergente, transformante, de transformación, tres clases de límites, lo hemos explicado. Divergentes son límites en las placas que se separan unas de otras, por lo tanto, al separarse, emerge magma entre las regiones más profundas. ¿Sí? Profe, una consulta, colisión también es otra subclase de convergente, ¿no? Es lo mismo que convergente. Similar. Profesor, ¿Y difuso? Ya, creo que estás hablando de bordes o de La imagen que hablaba. colisión, divergente y difuso transformación. Sí, colisión y difuso. Son subclases también de convergente. Subducción, colisión y difuso. Ok, perfecto. Entonces, acá, dice que son subclases. En el caso cuando se alejan divergente puede emerger magma. Un ejemplo son la separación de la placa Euroasia norteamericana y las de África. Convergente, cuando chocan con respecto a una a la otra, hemos hablado de estos, son también conocidos como bordes activos. Y transformación, ¿no? Cuando es en forma de cizalla, es por la falla de San Andrés en California. Es más, fíjense esto. Esta es la falla de San Andrés en California, directamente a la superficie se ve cómo pasa la falla por ahí. Cuando ocurre un terremoto, es rápido verse el deslizamiento. Ahora, esos son tipos de bordes. Otra cosa son tipos de fallas. Estos tipos de fallas creo que sí lo he explicado, pero igual lo recuerdo. Esto es normal, inverso, desplazamiento de rumbo, es un falla normal, inverso. Y esto tiene que ver con el ángulo de rozamiento. Por ejemplo, una falla normal, ¿no? En este caso, constituye planos a lo largo del cual un bloque baja con respecto al otro. Una cosa es tipo de bordes y otra cosa es tipo de fallas. A veces se equivocan, ¿no? La otra tipo de falla es la falla inversa. En ese caso, un bloque, en vez de irse hacia abajo del otro, sube. ¿No? Provoca un levantamiento del suelo, es decir, el bloque está por encima de eso, sube con respecto al otro y hace subir un bloque rocoso. Es antigravitacional, ¿no? En el otro caso sí es gravitacional porque baja. Entonces, falla normal, falla inversa. A modo ilustrativo dice, por ejemplo, el terremoto del Limón del 91 generó un levantamiento de más de 1 metro de la costa. Es con el tipo de falla inversa. Y la otra es el falla de desplazamiento, que es una falla, también en cizalla, ¿no? Que es de rumbo. Son un tipo de falla del cual el movimiento es para el otro. Usualmente las evidencias buscan en campo para encontrar estas fallas en árboles desplazados o cauces de ríos desplazados. Puede ser también la falla entre placa tan grande que puede hacer que cauces de ríos se desplacen. Lógicamente, y como una primera medida, ¿no? Ya que hemos hablado de peligro, que es vulnerabilidad, el peligro es la parte de riesgo que está en las condiciones de sitio. Probablemente esa parte es la que tendría que estar en el planeamiento urbano, ¿no? Lógicamente, ustedes como ingenieros pueden construir donde quieran, porque puede ser una solución, ¿no? En cualquier tipo de suelo y demás, pero va a ser más costoso conforme las condiciones de sitio no sean adecuadas. Por un tema de planeación urbana, obviamente yo no debería dejar que haya invasiones o demás en alguna zona. En realidad no debería dejar ninguna, pero sobre todo en las zonas más de mayor peligro sísmico. Eso es lo que se debería normalmente hacer en planeamiento urbano, pero sabemos pues que en el Perú crece de forma un poco desorganizada, por eso principalmente por la construcción informal es por la que van a haber grandes pérdidas cuando ocurre el terremoto, ¿no? Esperamos. Pero, ojo, por ejemplo, llevándolo con esto, yo en bordes donde sea tipo transformación o demás, o donde yo sé que va a ocurrir estas causas, o ya se vea que va a ocurrir estas fallas, obviamente eso es lo que tengo que evitar. Analizando fallas geológicas y sismicidad puedo tratar de influir. Y se ha clasificado ya, se ha hecho hace un tiempo estudio de suelos, dónde están los mejores suelos y demás, pero el tema es que no se supervisa. El tema del Estado siempre es con el tema de la supervisión. Tenemos las normas, pero falta justamente la supervisión de estas.
¿Era el desplazamiento o del cambio? Sí, correcto, también. Los tipos de ondas ya los hemos visto, tipos onda TS, Rayleigh. Esto ya lo paso, esto está ahí como una parte. Acá lo único que pueden agregar es que, bueno, acá ya te da un ratio de qué tan rápido las ondas primarias, 8 kilómetros por hora. Y esto ya lo habíamos visto. ¿Sí? Dependiendo de cuáles son superficiales del cuerpo, cuáles son más rápidas que otras, cuáles se propagan en medio líquido, cuáles en sólido nada más, y así. Esto sí es algo interesante, que es la amplificación de las ondas en suelos, ¿no? Por ejemplo, si ocurre acá el foco sísmico o hipocentro, ¿no? Foco sísmico hipocentro, si yo proyecto esto a la superficie, este es el epicentro, pero este es el hipocentro. Y digamos que vienen las ondas y se transmite por suelo duro, rocoso, y en una se transmite hacia el suelo blando. El suelo blando amplifica la onda, con lo cual va a amplificar las aceleraciones. Ejemplo de suelo blando en Perú, La Molina, Ventanilla, Villa también en parte, ¿sí? O México DF, por ejemplo, a nivel Latinoamérica. Entonces, el suelo blando amplifica las ondas. Claro, teóricamente yo no tendría que tener suelo blando en grandes ciudades, ¿no? pero ocurre. Por eso es que DF se está hundiendo. Sí, en parte sí. El DF es lecho de río, y por eso que tiene el tema de hundimiento. Entonces, de hecho, los mayores estudios a nivel mundial en amplificación en suelo blando vienen del DF. México DF, la capital de México. La ubicación de los sismos, hemos definido sismo intermedio, superficial o profundo, ¿no? Hemos dicho más o menos hasta 700 kilómetros, dependiendo de dónde se ubique el hipocentro, o foco de terremoto, o foco sísmico, todos son sinónimos. Y como estamos diciendo, esto de acá es lo que ocurre en el hipocentro, donde se comienza a liberar energía. La proyección de esto a la superficie es el epicentro. Esto se llama distancia hipocentral o distancia epicentral, que será del epicentro a la ciudad, ¿no? A la ciudad más próxima donde estamos viviendo el efecto del sismo. ¿En qué ciudad? Eso es lo que se llama distancia hipocentral o epicentral. La ubicación del sismo, y acá está, superficiales hasta 70 kilómetros de profundidad del hipocentro, intermedios entre 70 y 300 y profundos de 300 hasta 700. ¿Ya? Ahí está la clasificación. Entonces todo esto es, como les digo, para poder tener un lenguaje común con los sismólogos, ¿no? Y los reportes que se generan. Pero como ingenieros, en principio nos interesa la data más del acelerograma, ¿no? La aceleración máxima y media. Magnitud de Richter y demás, hemos mencionado el tema de la magnitud sísmica, ¿no? Es la cantidad de energía liberada durante un evento, es independiente de la distancia y es una escala objetiva, se mide en escala de Richter, ¿no? Por ejemplo, la magnitud puede ser Richter, la magnitud local, ¿no? La magnitud de Richter